Y entonces damos Bien. la formal bienvenida a esta tercera y última sesión del taller Gestión de la Imagen y Discurso Político. Llegamos a la tercera sesión, la última, muy segura por sus comentarios de que ha sido provechosa, ha sido de mucha utilidad y por supuesto de aprendizaje muy útil para quienes están haciendo, incursionando en esta difícil carrera de la política. Así que muchísimas gracias ante todo por acompañarnos, por seguirnos, por apoyarnos y por darnos esas manifestaciones de gratitud, de satisfacción por esta actividad que es apenas una de las tantas que con todo gusto y con toda certeza sabemos que le son de utilidad. Decía Fanny al inicio de la grabación que espera que esta sea la primera de muchas. Yo confío plenamente que así sea, porque ha sido muy enriquecedora la experiencia. Como ya estamos unos minutitos pasados de la hora de inicio, Fanny, iniciemos y entonces al final sí le pido a representantes de la Junta Directiva de la filial Alajuela que entonces dé el cierre ya formal de la actividad y empezamos, Fanny. Ya voy a quitarlo. Bueno, muy buenas tardes, muy contenta de estar de nuevo con estas sesiones semanales que hemos tenido para fortalecer la imagen y el discurso político de todas. Realmente me siento muy orgullosa del proceso que hemos llevado y bueno, hay que seguir practicando y trabajando desde la realidad de cada uno. Vamos a iniciar porque hoy estamos en un proceso en el que vamos a consumirnos en lo que es el discurso político. Esto tan importante que es cómo ser buenas oradoras políticas. Entonces vamos con todo lo que es el lenguaje verbal y todo lo que implica tener una buena oratoria. El arte de convencer, el famoso arte de convencer de la oratoria. ¿Qué nos dice esto? Bueno, el ser humano se distingue de los demás seres vivos por la capacidad de la comunicación oral. Con la palabra demostramos sentimientos, recuerdos y transmitimos conocimientos. Los griegos y los romanos desarrollaron el arte de convencer y persuadir a través del lenguaje. Y desde ese momento nosotros venimos con una política en que una parte muy importante de la política es nuestro discurso, cómo nosotros nos comunicamos. Se comprende la importancia de la retórica como instrumento político desde la época de Grecia, donde se desarrollaron por los sabios de la época, los sofistas, y entre grandes pensadores que contribuyeron a perfeccionar la retórica encontramos a Platón, a Sócrates, a Aristóteles, ¿verdad?, que es el autor precisamente de la retórica. Pero no vamos a entrar en tanto detalle histórico, porque lo que sí me interesa es entrar en la esencia de esta retórica. La retórica define las reglas que rigen el discurso y proponen incidir en la gente. Vean que esa incidencia, muchas veces hablamos de influir o persuadir. Yo prefiero utilizar el término de incidencia, porque la incidencia es la capacidad de poder acompañar, de poder orientar, de poder realmente, de alguna manera, dar argumentos muy sólidos para que otras personas vean la situación que nosotros queremos que ellos vean desde una óptica o desde donde nosotros estamos viendo la situación. Entonces, la oratoria es un conjunto de conceptos, estrategias y técnicas que están destinadas para que cada persona desarrolle capacidades de comunicación oral. Y voy a subrayar esto, cada persona tiene que desarrollar sus propias capacidades de acuerdo a sus habilidades personales. Por eso es tan importante en las primeras dos sesiones que vimos el hecho de conocer bien cuáles eran nuestras fortalezas en nuestra imagen política y también cuáles eran nuestras habilidades en cuanto a la comunicación, no solamente verbal, sino también paraverbal y no verbal. Pero esto se trata de generar esas capacidades que son imprescindibles para el buen desempeño profesional de cualquier área o actividad
que tenga que ver con la comunicación, con el liderazgo, con la motivación y muy importante en la política, la negociación. Vivimos en un tiempo, en Costa Rica, en un tiempo en el que la negociación es fundamental para hacer una buena gestión política. Tenemos un montón de partidos políticos, tenemos sumamente fragmentada la sociedad y la negociación se vuelve fundamental en la gestión política. Y por eso una buena comunicación implica también tener capacidades, una buena oratoria implica tener capacidades para ser también un buen negociador. Hay 3 dimensiones que se toman en cuenta a la hora de poder convencer. La primera es la personalidad y la imagen del orador. Por eso les decía la importancia de cómo gestionamos nuestra imagen y recuerdan que hablábamos en las primeras sesiones no solamente de cómo gestionamos esa imagen, sino cómo esa imagen incide en la confianza que otros actores tienen en mí, en esa representatividad que yo tengo ante otros actores y cómo esa confianza me da mayor legitimidad y me ayuda a tener mayor incidencia en la toma de decisiones, que es finalmente lo que queremos. Entonces, en la oratoria es fundamental esa personalidad y esa imagen del orador. En segundo lugar, es fundamental las emociones que se transmiten. ¿Recuerdan el triángulo que vimos la semana pasada que decía que una de las cosas era las emociones, el ethos, el pathos y el logos? Bueno, aquí retomamos en la oratoria la importancia de conectar con las emociones, sobre todo en momentos como los que estamos actualmente, momentos de crisis, es sumamente importante conectar con esas preocupaciones y con esas emociones que tiene la ciudadanía. Y finalmente, el argumentario. ¿Cuáles son realmente esos argumentos que tenemos para poder persuadir? Y esos argumentos pueden ser datos, esos argumentos pueden ser lo que hablábamos la semana pasada, de toda la parte de patos, toda la parte de criterios, por ejemplo, certificaciones, títulos, ¿verdad? Eso también tiene que ver mucho en ese argumentario que nosotros vayamos a determinar. Y en cuanto a la estructura del discurso, tenemos que decir, o del relato, tenemos que decir que toda narración obedece a una estructura donde ordenamos los acontecimientos y sucesos que queremos contar. Y esa manera en que nosotros los ordenamos implica también una selección de cuál va a ser el impacto de esos sucesos que nosotros narramos en el destinatario, en la ciudadanía. Por ejemplo, en las obras de teatro es donde más claramente se diferencia la estructura al dividirse en actos. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando uno va al teatro que dicen primer acto, segundo acto, bueno, y está muy estructurado todo lo que es cada una de las escenas. En el discurso también de alguna manera tenemos que estructurarlo y ahorita más adelante vamos a ver cuál es la estructura y cuál es la extensión que debería de tener cada uno de esos elementos. La mala estructura discursiva no transmite un buen mensaje. Entonces, muchas veces cuando tenemos ideas muy buenas, pero ideas que no están bien ordenadas, también distorsiona y dificulta que ese mensaje llegue de manera correcta a la ciudadanía, o por lo menos que haya recordación de ese mensaje en la ciudadanía. Pasemos entonces a ver cuál es la estructura básica que tiene el relato político. La estructura básica es bastante sencilla y la hemos visto desde siempre hemos estado interactuando con este tipo de estructura. El principio, que es una introducción de los personajes, una introducción del tiempo, el contexto, por decirlo de alguna otra manera, y cuáles son los personajes, a qué me voy a referir. El segundo parte de la estructura es lo que se llama el desarrollo o el nudo. ¿Cuál es el cuerpo principal de ese relato? Y finalmente tenemos el desenlace, la resolución de la narración. ¿En qué quedamos con todo esto? Entonces, introducción o principio, desarrollo o nudo y desenlace. Pero hasta aquí todo parece, no me están explicando nada nuevo. Bueno, veamos un poco cuánto le tengo que dedicar a cada una de estas estructuras, porque muchas veces o hacemos una introducción muy corta o hacemos una introducción muy larga.
El principio debería de ser un 30% de nuestro discurso. Vean que entonces más o menos estamos hablando de una tercera parte, debería ser un 30%, debería ser nuestro principio, porque es fundamental tratar de captar la atención del auditorio, y la semana pasada veíamos cómo el gancho que nosotros íbamos a utilizar era muy importante, cuál era el gancho que iba a captar la atención de esas personas. La atención se capta en los primeros minutos del discurso. Si nosotros no logramos captar la atención en esos primeros minutos del discurso, no vamos a lograr captarla en el resto de nuestra oratoria. Una buena opción es empezar con alguna pregunta, que esto es muy común que se haga. ¿Saben ustedes cuál es el porcentaje de pobreza que tenemos en nuestro cantón? ¿Saben ustedes cómo está la educación en nuestro cantón? ¿Tienen ustedes idea de las implicaciones que tiene para la economía las medidas que estamos tomando en materia de COVID? Son preguntas que realmente captan la atención y queremos escuchar qué nos va a decir el orador sobre esas respuestas, ¿verdad? Entonces, es muy importante utilizar esta técnica cuando la podamos emplear. Vimos que el principio era un 30%. ¿Y qué les parece que el desarrollo es tan solo un 20% de nuestro discurso? Un 20%. Podríamos pensar que el desarrollo es la parte más enriquecedora y la parte donde realmente tenemos que dar todos los datos y toda la información que nutre nuestro discurso. Es solamente un 20%, menos que el principio y menos que el desenlace. Y vamos a ver por qué esto es sumamente interesante, porque el nudo es precisamente donde nosotros hablamos de esos mensajes claves que hablamos la semana pasada, de cuáles eran la construcción de esos mensajes clave, de esas frases indispensables que nuestro interlocutor, nuestra ciudadanía, tiene que quedarle grabado. Esos mensajes clave vienen aquí en el nudo. Y recuerdan que no eran mensajes clave muy extensos, sino que solo podíamos hacer un máximo de 3 mensajes clave. Pues aquí ya vamos entendiendo por qué el nudo solo tiene el 20%. Si nosotros hacemos un nudo muy extenso, corremos el riesgo de que la gente no se acuerde de qué era lo que nosotros estábamos hablando. Una oratoria no se mide por lo largo que ha sido un discurso, por el despliegue que ha tenido el orador. Una buena oratoria se mide por la capacidad que tiene el orador de que lo que está diciendo quede grabado en la ciudadanía o quede grabado en su audiencia. Y finalmente, si tenemos un 30% en la introducción o en el principio y un 20% en el desarrollo o en el nudo, tenemos un desenlace del 50%. Vean ustedes qué importante el desenlace, porque el desenlace es el cierre del discurso y es la clave del éxito. El desenlace es donde vamos a tener que trabajar esa tensión, caer en la tensión comunicativa para hacer lo que nosotros llamamos el llamado a la acción, el call to action, que nosotros llamamos en la literatura sobre oratoria. Entonces, esto lo que trata es precisamente de que una vez que nosotros generamos esa tensión, podemos generar en el punto más alto del desenlace, donde, por ejemplo, si viéramos un capítulo de una serie, es en ese momento donde uno dice, ¿pero qué va a pasar? ¿Pero cómo me dejaron aquí? Bueno, eso es lo que tenemos que lograr con la oratoria. Un buen cierre, un buen desenlace de ese nudo, un buen pico alto para que la gente quede con esa recordación y con esa necesidad de querer escucharlas más la próxima vez que ustedes den un discurso. El mensaje del discurso tiene que ser, o por lo menos algunas características que tiene que tener este mensaje o este discurso es que tiene que ser valiente, tiene que ser integrador, tiene que ser sincero, tiene que ser realista, tiene que ser coherente. La coherencia es el activo más importante de cualquier político y el activo más importante de cualquier persona que esté en oposición. Ahí en la incoherencia es donde hay que darles. Tiene que ser viable, tiene que ser comprensible y tiene que ser estratégico. Eso es
algunos elementos que nosotros deberíamos de considerar cuando estamos evaluando nuestro discurso. Vamos a ver, estoy escribiendo un discurso, estoy haciendo la estructura de un discurso y me tengo que preguntar, ¿estoy logrando integrar en este discurso? ¿Estoy siendo sincero? ¿Estoy siendo valiente en mis postulaciones? ¿Esto es realmente lo que yo pienso? ¿Estoy siendo realista con mis propuestas? ¿Estoy siendo coherente con lo que yo digo? ¿Hay coherencia entre lo que yo estoy diciendo y lo que estoy diciendo y lo que yo hago? ¿Es viable estas propuestas que estoy dando? ¿Las pueden comprender la gente? ¿Está comprensible mi discurso? Y bueno, por supuesto, es estratégico, responde a la marca política, responde a la ideología política de mi partido, y ahí nosotros nos contestamos esas preguntas y vamos a entender qué tan estratégico y qué tan clave está siendo ese mensaje y ese discurso. Y tenemos un ejemplo que no vamos a escucharlo porque además está en francés, pero tiene subtítulos y cuando tengan la presentación lo pueden escuchar y lo pueden ver con calma. Noi stiamo vivendo. ¿Qué tenemos en cuanto al discurso negativo? ¿Qué tenemos que poner atención? ¿Y cuál es digamos, el diagnóstico que tenemos que hacer de nuestro discurso cuando es negativo? Bueno, este discurso es ofensivo, ha faltado a la ética, es reactivo, está justificando algo, es excluyente, enfrenta a personas, confronta ideas. ¿Qué tan táctico es realmente este discurso? Y ahí nosotros también podemos poner el tamiz sobre si el discurso es positivo o negativo. Acaba de preguntar una compañera si están escuchando o si solo ella tiene problemas con el audio. Si tenemos problemas, Josh, por favor indicarme si me están escuchando bien. Si hasta ahora te hemos escuchado, bueno, al menos yo he escuchado bien. A ver, doña Melina, vamos a ver, intente salir de la sesión y volver a entrar, a ver si con eso podemos mejorar algo. Y si no, revise en los iconos del micrófono si tiene que activar el micrófono del equipo, a ver cómo le va. Y voy a estar pendiente y le envío mi teléfono para que estemos por WhatsApp verificando esto. Bueno, son ajustes que nos tenemos que enfrentar justo en estos momentos en que estamos pues confrontándonos más con todo el mundo virtual, pero bueno, la práctica es el maestro y aquí vamos aprendiendo todas. Este sí quiero que lo escuchemos y vamos a ver, porque este tiene un compendio de todo lo que es lenguaje verbal, lenguaje no verbal y que me gustaría que lo escucháramos. Vamos a escucharlo, espero que tengamos bien el audio, me indican si se escucha. El problema es que a usted le han prohibido gobernar con nosotros. Lo dijeron algunos de los miembros de la vieja guardia de su partido. Lo dijo el señor Felipe González. Sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor Sánchez. Cuídese de él, porque son malos consejeros. No se pongan ustedes. No sé. Fuera. Silencio, por favor. Silencio. A ver. No sé. Un momento, señor Iglesias. Silencio, por favor. Nosotros decimos las cosas con educación y con... Parece que a ustedes les molesta enormemente que en esta Cámara haya gente que les diga algunas verdades a la cara. Pues nosotros les vamos a decir las verdades a la cara. Estamos, señorías, estamos, señor Sánchez. Déjenme terminar. Yo no les interrumpo a ustedes cuando toman la palabra desde la tribuna, ni les insulto, ni les digo que se vayan. Guarden ustedes formas, no porque sean ustedes educados, sino al menos por respeto a los ciudadanos que nos están viendo. Es patético tener que ver en una Cámara de Representantes. A ver. Vamos a ver. Le pido su amparo, señor presidente, para poder terminar mi intervención. No, tu tiempo ya había terminado, señor Iglesias. Sí, los 3 minutos habían terminado. Y por Querido lo tanto... Pachi, no sabía que nos íbamos a tutear, pero si nos tuteamos no hay ningún problema. Así que, Pachi, te pido por lo menos 15 segundos para terminar la intervención. He sido más que generoso, y lo sabe, en su primera intervención.
Señor presidente, ahora que volvemos a usted, no he podido terminar mi intervención porque los miembros del Grupo Parlamentario Socialista me lo han impedido. Si usted me retira del uso de la palabra, lo acepto disciplinadamente, pero creo que es un mal precedente en esta Cámara. Muchísimas gracias. No. A mí me parece impresionante este discurso porque tiene justo todo lo contrario a lo que su lenguaje verbal está diciendo, es lo que su lenguaje corporal está haciendo. Y vean ustedes cómo esto genera una reacción tan fuerte en todo el auditorio. Aquí, mientras le dice a las personas que están en el auditorio, en la cámara, les dice, no por su educación, les está diciendo maleducados, de una manera, digamos, políticamente correcta, pero lo que les dijo fue maleducados. Luego vean ustedes cómo juega con un error del interlocutor del presidente en ese momento de la Cámara, donde él precisamente le tutea por un error que comete en ese momento y aprovecha para seguir en el micrófono y para seguir, obviamente, manteniendo el control y el poder en esa comunicación. No es un ejemplo a seguir en cuanto a impacto, pero sí en cuanto a estrategia a la hora de determinar y que los medios me sigan en un proceso en el que claramente esto fue noticia en toda España de lo que aconteció, no por el contenido, sino por el zafarrancho que sucedió. Todos estos materiales ustedes lo van a tener, entonces los van a poder ver con más detenimiento. Vean ustedes, por ejemplo, el lenguaje corporal, cómo él se encuentra de una manera agresiva, muy amenazante cuando está hablando, incluso cuando ni siquiera ha empezado el auditorio a reaccionar. Es normal que ante ese lenguaje corporal que tiene tan invasivo, el auditorio, o la cámara en este caso, responda de esa manera porque el lenguaje corporal, recordemos, es un porcentaje muy alto de nuestra comunicación. Entonces, más importante de las palabras que se están diciendo, el lenguaje corporal ya me está diciendo, ya me está poniendo en una contienda contra el orador. Entonces, hay que tener muy claro cómo estamos gestionando nuestro cuerpo, cómo estamos gestionando nuestro lenguaje corporal, porque también de esa manera va a reaccionar el auditorio que tenemos. Tenemos grandes oradores, por supuesto, hay muchas personas que han sido históricamente grandes oradores políticos, por supuesto. La mayoría, lamentablemente, de la historia reconoce a los hombres, pero también hemos tenido grandes mujeres oradoras, como por ejemplo Eva Perón, y como por ejemplo ahora en este momento tenemos en la actualidad a Angela Merkel, que es una gran oradora, es muy buena en cuanto a los mensajes claros, oportunos y contundentes que ella da. Tenemos gente del área política y gente que no lo es, y esto es importante también mencionarlo porque buenos oradores pueden ser en cualquiera de las áreas. Aquí que les tengo un decálogo de lo que debería de ser el discurso. ¿Cómo podemos hacer un buen discurso? En primer lugar, tenemos que ordenar nuestras ideas. Un buen orador no es el que se va e improvisa una exposición o una presentación frente a un auditorio. Eso no es un buen orador. Quitémonos eso de nuestra imaginación, que un buen orador es el que prepara su discurso y da el discurso de tal manera que parece tan natural que lo está improvisando. Eso es un buen orador, porque un orador tiene que tener claro cuáles son sus objetivos y cuáles son sus mensajes clave. Y esas cosas no se improvisan, esas cosas son estratégicas y hay que tenerlas muy claras a la hora de dar el discurso. Conectar con la audiencia, fundamental. Si nosotros no conectamos con la audiencia, no vamos a ser buenos oradores. Tenemos que hacer que nos recuerden, hay que decir frases, hay que contar incluso con el humor, pero hay que hacer que las personas recuerden nuestro discurso. En algún momento en estas ferias grandes donde hay ferias empresariales o ferias profesionales, uno siempre da la tarjeta de presentación, ¿verdad? Ustedes cuando van pasando por los stands y las diferentes personas les dan la tarjeta de presentación. Normalmente lo que necesitamos es acordarnos de la cara de la persona para que cuando realmente la busquemos, algo que nos dijo
algo que señaló, algo que nos comentó y que hace que nosotros realmente mantengamos a esa persona presente, es lo que hace que nosotros volvamos a buscar a esa persona. Entonces, en política también funciona igual. Tenemos que hacer cosas para que nos recuerden, tenemos que dar discursos, tenemos que decir frases para que nos recuerden. Entonces, es fundamental que nosotros también busquemos en cada discurso una frase, algo, una anécdota, que sea algo que marque a la audiencia y que nos recuerde, de alguna manera nos recuerde. Crea tu propio estilo. Cada uno tiene su estilo para ser orador y no hay un estilo que sea mejor que el otro. Cada uno tiene su estilo y lo importante es que responda a mi personalidad, que responda a mi marca. Yo no le puedo pedir a una persona que tiene un tono de voz bajo, que tal vez se muestre dominante en un proceso de discurso político, que se muestre. No, hay diferentes estilos para dar el discurso y todos son válidos. Lo importante es realmente tener dominio y conocer nuestro propio estilo. Hay que tener en cuenta el contexto y esto es importantísimo, no solamente para las palabras que empleamos, no solamente para los chistes que hacemos o para los recursos de humor que empleamos, sino también hay que conocer el contexto para saber cómo conectar con esa audiencia, con esas emociones, con esas preocupaciones y cómo realmente lograr esa conexión con ellos. Hay que generar tensión comunicativa. No hay nada más aburrido que ver una película en la que uno dice, pero no pasa nada en esta película, o una serie, o me cuentan alguna historia y no pasa nada en la historia, no. Bueno, ¿y qué pasó? Entonces hay que generar tensión comunicativa. Por eso es que los medios de comunicación constantemente están buscando ese tipo de situaciones de conflictos, ¿verdad? Siempre están buscando como cuáles son los puntos antagonistas. Hay que generar eso. Hay que repetir y repetir. Para que haya recordación, la gente tiene que repetir. Hay que repetirle los mensajes clave. No necesariamente con las mismas palabras, pero sí las mismas ideas. Tiene que haber cercanía y sencillez. Un buen discurso no se trata de que yo utilice palabras sofisticadas para que la gente no entienda y me vean de una manera, y yo sentirme de una manera superior a los demás. Al contrario, entre más claro esté mi discurso, entre más sencillo, entre más cercano sea la gente, mucho mayor impacto va a tener ese discurso. Tener sentido del humor. Cuidado con esto, es una recomendación. No todos somos muy ágiles en el sentido del humor. Yo particularmente no me siento muy cómoda haciendo chistes y además, o haciendo comentarios graciosos y además me arriesgo a que la gente no tenga el mismo humor que el mío y que entonces pase por una situación compleja. Pero quienes tienen esa capacidad, pues sí es importante que la utilicen y que la aprovechen en sus discursos. Y vamos a ver ahora un ejemplo. Y hay que ser positivo. Vean, aquí se trata sobre todo de conectar, de ser veraz y de ser persuasivo. Y esto se logra con estas recomendaciones que yo les estoy anunciando en este proceso. Estas 10 recomendaciones que les estoy dando en este momento. Vamos a ver una por una. Ordenar las ideas. Bueno, antes de llegar a un auditorio uno tiene que ordenar sus ideas. Decían que las anécdotas cuentan que Abraham Lincoln guardaba papelitos en el sombrero y entonces él en eso de escribirlos y luego los metía ahí, pues ahí él se acordaba de lo que había escrito. Hay personas que somos muy visuales y que necesitamos apuntar las ideas. Hay otras personas que no son tan visuales, que son más bien auditivas y que entonces necesitan decirlo en voz alta para poder escucharse y que se le quede grabada la idea. Entonces tenemos que saber también cuál es nuestro tipo de inteligencia en este sentido para saber si tenemos que practicarlo en voz alta o si tenemos que escribir nuestro discurso. Y ahí eso es fundamental que lo veamos. Que cada uno analice cuál es su manera de esa recordación. Conectar con la audiencia. Hay que generar conexión con el auditorio dando un golpe de efecto. Vean esto pasó en Estamburgo, y entonces vean que para poder conectar con la audiencia en ese momento en que habían pasado una serie de regulaciones y demás agrícolas,
pues a este señor se le ocurrió llegar con un pepino y entonces a la hora de hablar, claro, todo el mundo tenía que volverlo a ver qué había pasado con eso. Entonces, de alguna manera hay que captar la atención que les decía para poder generar ese efecto. No lo vamos a ver porque creo que se nos va a hacer un poquito larga. En realidad, tengo mucho material que compartirles hoy y entonces me gustaría que esto lo vieran en la tranquilidad de sus casas luego. Hay que hacerse recordar. La gente no recuerda un discurso completo, recuerda una idea, lo que les comentaba. Es importantísimo que recuerden una frase, recuerden una idea, recuerden una anécdota, y entonces nosotros realmente logramos poder generar o poder incidir en esas otras personas. Hay algunas ideas, algunas frases, alguna situación que es lo que va a determinar que ellos realmente se acuerden. Recordemos esta frase de, por ejemplo, en el caso de una campaña política, el famoso eslogan de Obama, el Yes We Can, ¿verdad? Que marcó realmente la diferencia de esa campaña, ¿verdad? Hay que hacerse recordar, y aquí les traigo, sí lo vamos a poner porque es muy cortito, preguntaros qué es lo que podéis hacer vosotros por el país, no lo que el país puede hacer por vosotros. Recuerden esta frase. All Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Entonces aquí es importante, vean una frase que se dijo hace tantos años y todavía pasó a la historia, ¿verdad? No se pregunten lo que el país puede hacer por ustedes, pregúntense qué es lo que ustedes pueden hacer por su país, ¿verdad? Y esa frase se inmortalizó y se utiliza en muchos discursos posteriores. Entonces siempre es importante tratar de darle un poquito de cabeza cuando yo voy a tener una intervención. Bueno, ¿qué puede sistematizar esto? ¿Cómo puedo resumir mi idea clave? Y alguna de esas va a tener éxito. Crea su estilo propio. Vean, el efecto Obama es muy interesante, no solamente porque es un excelente orador y es una persona con un carisma impresionante como político, pero vean que toda la táctica que tenía Obama desde el punto de vista político, no porque su gestión haya sido buena o mala, sino porque logró conectar con la gente, logró crear un estilo propio y que la gente sentía que realmente era una persona que, aunque estaba en ese cargo tan importante, del país más importante del mundo y demás, lo importante es que él mantenía su sencillez, mantenía su cercanía, y eso lo convirtieron en todo un estilo de él, de cómo relacionarse con la gente. Entonces, ese estilo, esa marca personal que yo les comento, que realmente tenemos que captar cuál es la esencia que tenemos para poderla extrapolar, ¿verdad? Entonces esto es fundamental. El contexto. En toda comunicación el contexto es fundamental, ¿verdad? Lo que les hablaba de cómo nosotros no podemos llegar a dar un discurso si no conocemos, si no tenemos claro cuál es el contexto en el que estamos hablando, cuál es la situación, cuál es el momento y el lugar en el que nosotros estamos relacionándonos con una audiencia. Entonces es fundamental que nosotros tengamos eso y que además, no solamente en mi cantón, sino también cómo lo que está pasando en este cantón se relaciona con lo que está pasando en esta provincia y se relaciona con lo que está pasando en este país, porque no vivimos de manera aislada. Es más, cómo lo que está pasando en este país repercute a nivel internacional y cómo lo que está pasando en el país y que trasciende a nivel internacional repercute también en mi cantón. Y lo vemos ahora con toda la situación del turismo y con toda la situación, por ejemplo, y con toda la situación migratoria de muchos cantones en el país. Entonces siempre es importante tener muy claro el contexto y tener mucho cuidado y las implicaciones que tienen nuestros discursos, ¿verdad? Entonces esto es fundamental que nosotros también lo tomemos en cuenta. Este es el discurso de Martin Luther King, en aquel discurso histórico que también sería bueno que lo repasáramos y que lo tomáramos en cuenta. No lo voy a poner porque claramente es muy extenso, pero en síntesis lo que yo les estoy comentando en el contexto es cómo este discurso declamado en un momento histórico
donde estaban las emociones de las personas que estaban luchando por la igualdad, recobra un sentido completamente diferente. Si esto lo hacemos en otro momento, no tendría el impacto que tuvo este discurso, porque en ese momento lo que importa es cuál es la emoción predominante en la audiencia, donde realmente venía un proceso de luchas constantes, de luchas de mucho tiempo, reclamando la igualdad. Y claro, un discurso esperanzador como este realmente cambia completamente, conecta con las audiencias, está claro del contexto y genera un impacto tal que es un discurso histórico. No lo vamos a ver. Pero hay que crear también, aquí tenemos el otro consejo, crear esa tensión comunicativa, generar expectación en la audiencia, en el mensaje. Los silencios que hablamos la semana pasada, los silencios dan espacio para la reflexión, generan tensión, entonces nos hacen pensar qué es lo que sigue, ¿verdad? Entonces aquellas preguntas que incluso cuando nosotros hacemos una pregunta, darle tiempo a la audiencia, a ver, a que reaccione, a que reflexione, a que se sienta intrigado por cuál es esa respuesta y entonces sí, nosotros lanzamos la propuesta, porque siempre es importante que en un discurso político sea propositivo. De lo contrario, vamos a ser muy criticados por estar siempre de manera muy reactiva, diciendo lo que están haciendo mal otros, lo que están haciendo mal otros, pero ¿cuál es la propuesta? Si es una política y si es una lideresa, pues tiene que también tener propuestas, para eso está ahí, porque hemos confiado en sus capacidades. Entonces también es importante generar esa tensión comunicativa, pero también generar esa propuesta comunicativa para realmente comunicar y poder expresar que hay también un camino adicional, una propuesta que se está visualizando. Aquí podemos ver un ejemplo de esa tensión comunicativa, si les parece, este es cortito, entonces podemos verlo un momento. Now the Soviets themselves may in a limited way be coming to understand the importance of freedom. We hear much from Moscow about a new policy of reform and openness. Some political prisoners have been released. Certain foreign news broadcasts are no longer being jammed. Some economic enterprises have been permitted to operate with greater freedom from state control. Are these the beginnings of profound changes in the Soviet state? Or are they token gestures intended to raise false hopes in the West or to strengthen the Soviet system without changing it? Vean cómo las tensiones comunicativas se crean a partir de preguntas que uno hace, ¿verdad? Las tensiones comunicativas se crean a partir de preguntas donde uno realmente tiene ya la respuesta, pero entonces uno le está diciendo, ¿es realmente esto o será que lo que está pasando es esto? Entonces estamos dando dos alternativas donde el auditorio nos hace realmente, ponemos al auditorio en un sitio donde nosotros queremos llevarlo. Y esto funciona muy bien con los marcos de sentido o los marcos de cómo interpretamos la realidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en temas delicados, en temas en los que realmente se requiere un diálogo abierto con la ciudadanía, se requiere una reflexión muy seria, entonces poner esa polarización genera una tensión muy fuerte en la comunicación y automáticamente se genera atención. Veamos, por ejemplo, este discurso de Winston Churchill que nos dice realmente, vean cómo repite durante su discurso, y lo voy a leer porque me parece importante que veamos el impacto que tiene la repetición. Combatiremos en Francia, combatiremos en los mares y océanos, combatiremos con creciente confianza y nuestra fuerza crecerá en el aire. Defenderemos nuestra isla, sea cual sea el costo. Combatiremos en las playas, combatiremos en el terreno de los desembarcos, combatiremos en los campos y en las calles, combatiremos en las montañas. Jamás nos rendiremos. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros de este discurso? No importa todo lo demás que se dijo, está claro que se va a combatir.
¿verdad? Entonces, vean cómo la repetición hace que lo demás sea un adicional, lo demás son adornos al discurso, pero en realidad el mensaje clave queda muy claro. Aquí se va a combatir, pase lo que pase, vamos a combatir y no nos vamos a rendir, gracias a la repetición. Esto es un discurso literario muy usado en la retórica y muy usado en los discursos políticos. Entonces, vean, por ejemplo, el de Martin Luther King, que también lo utiliza cuando dice, yo tengo un sueño, yo tengo un sueño, yo tengo un sueño que un día, y yo también tengo un sueño que un día, y todas las oraciones de su discurso las empiezan así, lo van a ver cuando tengan la oportunidad de repasar esta presentación. Aquí tenemos otro ejemplo, que también es muy cortito. Creo modestamente que en esta nueva hora de España, y al pedirles su voto, no traigo mis papeles en blanco ni soy una incógnita. Prometimos devolverle la soberanía al pueblo español y mañana la ejerce. Prometimos normalizar nuestra vida política, gestionar la transición en paz, construir la democracia desde la legalidad, y creemos que con las lógicas deficiencias lo hemos conseguido. Prometimos que todas las familias políticas pudieran tener un lugar en las Cortes y el miércoles pueden lograrlo. Pienso que ya está ordenado el mapa político español y se puede comenzar a construir sobre él. Esta España, que ya es políticamente de todos, debe comenzar a serlo también en lo social, en lo económico y en lo cultural. Pero si ustedes nos dan su voto, puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno constituirán un conjunto escalonado de medidas racionales y objetivas para la progresiva solución de nuestros problemas. Aquí el tema es el uso de la promesa. Vean cómo él empieza su discurso diciendo lo que han prometido y han cumplido. Y llega el punto en el que tiene un punto de inflexión y dice, y si ustedes nos dan su voto, prometemos, y eso ya es a futuro, pero tenemos toda una coherencia en lo que hemos dicho y lo que hemos hecho. Entonces, hemos prometido, hemos hecho, hemos prometido, hemos hecho, hemos prometido, hemos hecho, deme su voto y prometemos y haremos, prometemos y haremos, prometemos y haremos. Entonces, vean cómo es prácticamente como un espejo en el que el discurso empieza a tener mucho más efecto. Cercanía y sencillez. En cuanto al discurso y en cuanto a la imagen, nos dice lo importante que es ser cercano, y es normal que en el proceso electoral veamos fotografías como estas, pero en el discurso también es importante ser cercanos. En ese discurso es importante mantener la cercanía, y esa cercanía se logra en muchas ocasiones, se logra con las palabras que utilizamos, se logra con la información que compartimos en nuestras redes, se logra con la relación que tengo yo con mis conciudadanos a la hora de yo transitar por el cantón en el que yo vivo. Entonces, es importante mantener esa cercanía y esa sencillez a la hora de ocupar un cargo de elección popular, y por supuesto que en esto no voy a profundizar porque no creo que sea necesario. El uso del humor, y de nuevo tenemos a Reagan, un gran político que tenía la capacidad de usar el humor, particularmente porque además fue un actor muy reconocido en Estados Unidos, y por supuesto tenía un conocimiento muy amplio de todo lo que era el manejo escénico. El humor es una herramienta muy útil en cualquier discurso, obviamente capta la atención, obviamente genera empatía. El humor, no hay nada más serio que una broma, y no hay nada más contundente que realmente poder acercarnos a través del humor. De ahí que los memes tienen ese impacto en la construcción de imagen en la ciudadanía. Y eso, bueno, lo podemos desarrollar en otra sesión porque es un tema que he investigado a profundidad, pero realmente el humor tiene una capacidad cultural, política, impresionante, y que muchas veces le disminuimos el valor al efecto que esto tiene. Veamos este discurso que Reagan da a propósito de que en ese momento, recordemos que estaba la Guerra Fría en su máximo momento, y vean ustedes cómo utiliza
el humor para iniciar un discurso ante un montón de mandatarios en un momento muy serio. Vean ustedes cómo lanza, cómo utiliza el humor. You know, there's a 10-year delay in the Soviet Union of delivery of an automobile. And only 1 out of 7 families in the Soviet Union own automobiles. There's a 10-year wait. And you go through quite a process when you're ready to buy, and then you put up the money in advance. And this happened to a fellow, and this is their story that they tell, this joke, that this man, he laid down his money, and then the fellow that was in charge said to him, okay, come back in 10 years and get your car. And he said, morning or afternoon? And vean cómo, ¿verdad? En un momento de tanta tensión, logra automáticamente conectar con la ciudadanía a través de un chiste que donde está diciendo que en Estados Unidos todo se hace muy rápido y en Rusia tienen que esperar hasta 10 años, ¿verdad? Y entonces cuando uno va a comprar un carro, le dicen, venga dentro de 10 años a recoger su carro y entonces el comprador le dice en la mañana o en la tarde. Algo tan sencillo, pero contado con gracia, por supuesto, genera humor, genera risas y entonces automáticamente tiene captada la atención del público. Mucho cuidado, por supuesto, con utilizar este recurso, porque no todas las personas tenemos la capacidad de hacerlo, pero si yo soy una de esas personas que tiene esa capacidad, por favor, no la desperdicien. Úsenla porque es un excelente gancho para conectar con la gente. Igual se puede utilizar con otros mecanismos, por ejemplo, un meme, recordar un meme, ¿verdad? O alguna imagen que realmente no hace falta contar chistes. Hay un montón de elementos de humor que pueden generar realmente esa tensión. Ser positivo o propositivo, lo que les comentaba anteriormente, no se puede tener un discurso en el que no hay propuestas, porque al ser lideresas se requiere que esa voz también presente propuestas en esos procesos en los que estamos de discusión cantonal o de discusión local o en discusión nacional. Entonces es importante tener eso. No vamos a pasar ese porque ese sí es un poquito largo. Ser positiva. En nuestra cultura sufrimos de pesimismo. No es un secreto que tenemos una situación en la que constantemente las noticias, las situaciones en las que vivimos, están más enfocadas en las cosas negativas que en las cosas positivas. Tenemos una mala imagen de los políticos, las instituciones están muy mal calificadas en el país, la confianza en las instituciones, partidos políticos, gobierno y asamblea legislativa son los peores calificados a nivel nacional y no es muy diferente a lo que pasa a nivel internacional o latinoamericano. Entonces, vivimos como en un tema, en un ambiente negativo en el que es importante también darle a la gente ese lado positivo de la política, esa posibilidad de qué es lo que está cambiando, qué es lo que queremos hacer, cómo va a cambiar esto la vida de las personas, ¿verdad? Y eso me lleva también a generar una atmósfera completamente diferente hacia la percepción que se tiene de la política. Entonces es importante nosotras mismas cambiar ese chip de cómo es la relación que tenemos con la política, cómo es la relación que tenemos con la ciudadanía, cómo la política no es algo negativo. La política normalmente cuando le preguntamos a las personas, la asocian con corrupción, la asocian con bandidos, la asocian con descarados, con sinvergüenzas, etcétera, etcétera. Bueno, hagamos que tengamos también la posibilidad de construir un discurso positivo sobre la política, mostrando otra cara de la moneda. Vamos a ver, entonces vamos a hacer un recordatorio hasta este momento, tenemos mucho material hoy, perdón si me extiendo un poquito más de las 6 antes de escuchar sus preguntas, pero sí me interesa ir recapitulando un poquito lo que tenemos hasta ahora para poder ir profundizando también en el contenido de hoy. Tenemos que tener un mensaje definido. ¿Qué nos garantiza que tenemos un mensaje definido? La estructura. Trabajar la estructura antes de iniciar el discurso. Dijimos que tenía que tener un principio, un nudo y un desenlace. Un 30, un 20 y un 50%. Cuando nosotros tenemos esa estructura, vamos a tener un mensaje claro y definido. Segundo lugar, vamos a necesitar un mensaje cercano. ¿Qué es lo que permite el mensaje cercano?
humanizar, tener esa cercanía con las personas, que es tan importante, conectar con las otras personas, conectar con la ciudadanía, conectar con esas emociones, con esas preocupaciones que tiene la gente. Y eso lo logramos a través de un mensaje cercano, palabras sencillas, mensajes cotidianos, mensajes que realmente toquen la cotidianidad de la gente. Mensajes claros, cortos y recordables. Esos son los famosos mensajes clave, donde nosotros resumimos y sintetizamos cuál es la esencia de nuestro discurso, qué es lo que queremos que la gente recuerde después de ese momento en el que nosotros estamos frente al auditorio. O sea, una vez que se van a sus casas, ¿qué queremos que ellos se lleven en su recuerdo? ¿Qué queremos que lleguen contándole a sus familiares? ¿Qué queremos que ellos realmente les quede ahí dándole vuelta a una idea? Bueno, esos son los mensajes clave que nosotros tenemos que generar. El storytelling, que es tan famoso en el discurso político, es una técnica que nació en Estados Unidos y que se utiliza en diferentes campos. No es otra cosa, no es nada tan sofisticado como lo quieren hacer creer, es simplemente el arte de contar historias. Y esto lo que nos dice es que cuando nosotros vamos a contar algún tema delicado, algún tema complejo, es importante que lo asociemos con una historia para que la gente tenga ese recurso de asociación y logre recordarlo más fácilmente. Entonces, ¿cuáles son esas historias que podemos usar? Historias personales, historias de los vecinos, historias de los amigos, historias de los hijos, historias de alguna película de la vida real, historias de algún funcionario que trabaja también en el municipio, historias de alguna persona que es emblemática en el cantón o en la comunidad. No tienen que ser todas historias personales. Lo que sí tienen que nutrir esas historias es esa estructura de discurso que nosotros vamos a utilizar o ese mensaje clave que nosotros queremos dar. O sea, es aquello que ilustra. Y recuerden, por ejemplo, cuando nosotros le contamos un cuento a nuestros hijos, a nuestras hijas. Yo tengo una hija de 20 años, pero hace mucho tiempo, cuando le contaba sus historias, ella siempre decía, cuénteme una historia de cuando usted era pequeñita, y ponía tanta atención en las historias que realmente eso es lo que nosotros tenemos que generar en la audiencia. Cuando nosotros contamos una historia, la gente está atenta, la gente quiere saber qué pasó, la gente quiere saber qué sucedió con eso. Entonces, es muy importante que las historias concluyan y preferiblemente que tengan un final feliz. Entonces, porque estamos acostumbrados a que realmente cuando escuchamos una historia queremos que el final sea un final agradable, un final que recordemos como algo positivo. Entonces es importantísimo que nosotros practiquemos esas historias. ¿Cómo practicamos esas historias? Bueno, anécdotas familiares que hayan pasado pueden empezar, por ejemplo, con un ejercicio de cuál es la historia que me ha marcado en mi vida. Alguna anécdota que me haya marcado. ¿Por qué me marcó? ¿Qué enseñanza me dejó eso? Eso es un ejercicio bastante sencillo que podemos hacer. Otro ejemplo de cómo vamos identificando historias. Agarren una moneda que tengan en la cartera cuando estén en alguna fila del banco o algo por el estilo. Y ustedes van a agarrar la moneda y van a ver el año en que esa moneda fue hecha, que normalmente tiene ahí la inscripción, el año en que se hizo. Bueno, vean esa moneda y si por ejemplo es del 2012, ustedes piensen qué hice yo en el 2012 que marcó mi vida. Para tener así como un poquito más de contacto, pues, porque de ahí ahora, como dice doña Mela. Ay, No sé si perdón, Nancy iba a decir. había alguien que estaba interviniendo. Sí, me pareció. Si estaban haciendo una intervención, me disculpan, quité el micrófono. ¿No? Me indica. Okay. Seguimos. Bueno, entonces practiquemos con algunos ejemplos donde nosotros vamos identificando historias
¿verdad? Que me hacen la gracia, mis chiquitos, como se han puesto la camiseta, como dice uno, ¿verdad? Todo lo que han logrado y lo bien que se ha adaptado en realidad a este tipo de trabajo que tenemos. Entonces, de verdad, de todo corazón, yo creo que todos los días trato de darles, ¿verdad? Y no me canso de darles las gracias, ¿verdad? Porque definitivamente, bueno, y de parte de todos nosotros, digamos, ahorita. Y pues Cheli tiene su reunión más tarde con su grupo, ¿verdad? Entonces, de parte de todo, ¿verdad? Las gracias de todo corazón, ¿verdad? De veras que es un gran trabajo lo que se ha logrado. Bueno, como les comentaba, ya ahí les puse los puntitos, igual si los pueden ver no hay problema, sino ya aquí les voy leyendo un poquito. Como Creo que es el audio de otro usuario, ¿verdad? Parece que, no sé si podemos, no sé si tenés, si podemos silenciar todos los micrófonos o no sé si es que alguien quiere dar alguna declaración, alguna, no me queda claro, digamos, si quiere compartirnos algo. Sí, hagamos lo siguiente, quienes quieran tener la palabra, nos avisan por el chat y con todo gusto vamos cediendo el derecho de palabra, ¿les parece? Continuamos, Fanny. Listo. Bueno, sigamos entonces. Entonces, la práctica, ir identificando esas historias son muy importantes. Busquen historias de personas que tengan, por ejemplo, en la comunidad, que sean emblemáticas en la comunidad. Busquen esas personas que son respetadas y indaguen un poco en sus historias para que ustedes puedan utilizarla también en sus discursos. Todo lo que son valores, todo lo que son anécdotas interesantes en la comunidad, esa comunidad es fundamental. Esto es un discurso muy interesante que también lo pueden ver a profundidad cuando les compartimos esta presentación. Es bastante pesadita, entonces vamos a ver cómo hacemos para podérselas hacerlas llegar y que tengan esa posibilidad de verlo en su teléfono y ver los subtítulos, porque realmente es bastante complejo hacerlo de esta manera. Contar una historia, como les decía, permite captar la atención, contar algo cercano y procurar que realmente el relato sea no más de un par de minutos. Tampoco tenemos que extendernos en ese relato. Es apenas para captar la atención y decir algo que realmente sea un gancho para eso, pero no se debe compartir o no se debe convertir, perdón, en la mayoría de su discurso, por supuesto. No tenemos que ahondar en eso, ¿verdad? Antes de empezar a hablar, recomendaciones, antes de empezar a hablar hay que dedicar 2 minutos a calentar, como les decía en la sesión anterior, es importante calentar cuerdas vocales, es importante calentar los músculos faciales, de manera que ustedes no se traben y no tengan ningún problema a la hora de dar su discurso. También es importante sonreír, ¿verdad? Generar empatía, generar esa cercanía, entonces reflejar esa actitud positiva con una sonrisa permite que el discurso sea más afable. También la comunicación verbal, tener mucho cuidado con las palabras que se utilizan en el discurso y el sentido que le damos a esas palabras. Y les pongo un ejemplo muy reciente de las pasadas elecciones nacionales, en donde, por ejemplo, uno de los eslogans era "el tiempo es ahora". Yo no sé si ustedes se han puesto a reflexionar sobre el significado de la palabra ahora para los costarricenses o el ahorita. ¿Qué pasa cuando nosotros decimos ahorita lo hago? No quiere decir que lo voy a hacer ya, como pasa en otros países internacionales o en otros países de Latinoamérica. O ahora lo hago. Eso quiere decir que lo hago en un rato, no que lo voy a hacer ya. Eso es lo que llamamos el sentido de las palabras, que cambia en todos los países latinoamericanos, y también es un riesgo de cómo nosotros utilizamos las palabras y cómo cuando, por ejemplo, nos hacen el discurso de algún otro lado que no es el contexto en el que yo estoy, tengo el riesgo de decir palabras que realmente no comunican lo que significan en mi contexto. Entonces, mucho cuidado con eso. La comunicación no verbal, por supuesto, como les decía, mucho cuidado con los gestos. Muéstrense completamente
naturales a la hora de expresarse, que realmente no se vea algo forzado, que no se vea algo impostado, que no se vea algo ficticio, como la famosa posición esta de las manos, en las que yo no sé realmente dónde la han sacado, porque nadie habla con las manos en esa posición. Entonces, mucho cuidado con cuando estamos acartonados. La utilización de la mirada, muy importante, no ignorar nunca al interlocutor, a la audiencia, a los otros miembros del consejo, no ignorarlos, sino poder darles una mirada directa, ¿verdad? A sus rostros, no hace falta que sea a los ojos tajantemente, pero sí que sea una mirada a sus rostros, recordar, digamos, la diferencia entre una mirada directa y una mirada que busca huir de la relación con las otras personas. Entonces, siempre es importante dibujar una M o una W en el auditorio para tener esa sensación de que se está observando a todos. Los brazos y las piernas que estén abiertas y que realmente podamos generar, ¿verdad?, esa apertura con la audiencia, ese control con la audiencia para poder generar esa cercanía. Y os puedo decir... Cuando utilizamos el podio, muy importante, cuando tenemos la posibilidad de utilizar el podio, es muy importante en el podio poder tener esa posibilidad de que nos da seguridad el podio, entonces de alguna manera nos sentimos protegidos. Los brazos y las manos nos generan mayor fuerza, mayor ímpetu, mayor posibilidad de generar cambios, entonces ahí es fundamental que podamos utilizarlas de manera correcta, que sea algo que nos ayude a potenciar nuestro discurso y no que más bien lo minimice. Vamos a ver. Ya vamos a ir cerrando. Ensaya y estudia para preparar tu discurso, para estar bien y, por supuesto, el espejo es una excelente herramienta para ensayar. Frente al espejo dan su discurso y realmente pueden tener un impacto muy fuerte y un cambio muy fuerte donde ustedes se pueden evaluar. No hay nada tan increíble que la oratoria no pueda volverlo aceptable. Esto es importantísimo. Porque aún esas cosas que ustedes escuchan otras personas que dicen, pero ¿cómo se le ocurre? Bueno, porque no hay nada tan increíble que no pueda ser aceptable desde la oratoria. Una buena oratoria convierte en cualquier postura como aceptable. Por eso es que incluso situaciones tan críticas que han pasado en el mundo se han dado como aceptables, tal como, por ejemplo, el Holocausto con Adolfo Hitler, en el momento en el que era un excelente orador, independientemente de las ideas que compartía, y algo tan increíble para nosotros el día de hoy, en su momento, fue aceptable gracias a una gran oratoria. Nosotros, por supuesto, tenemos la capacidad de utilizar este recurso para ser constructivas, colaborativas, para generar una política diferente y para generar sobre todo el impacto que queremos y la relación y el vínculo con la ciudadanía, que es lo que ustedes necesitan potenciar para ser grandes lideresas y poder llevar a la práctica todo ese espíritu, todo ese ímpetu que tienen para realmente marcar la diferencia en la política. Hasta aquí llegamos hoy, escucho sus intervenciones. Gracias, Fanny. Tengo una de las que he podido leer acá en el chat, tengo una de doña Nancy, de Nancy. Dice, ¿cuál es la diferencia o si hay alguna diferencia entre el discurso que se ofrece en un ambiente presencial o en un escenario presencial y en un escenario virtual? ¿Qué nos puedes decir de recomendar algunas consideraciones para cada una de estas audiencias y de escenarios? Sí, vean, la semana pasada veíamos la importancia de reconocer el escenario en el momento, si es algo presencial, con anterioridad, ¿verdad? El poder ir al lugar, el poder reconocerlo. Y cuando hablamos en la parte virtual, sucede algo muy parecido. Es importante que nos conectemos antes, es importante revisar la cámara, es importante revisar el sonido, es importante el micrófono. Hay algunos efectos que distorsionan un poco, por supuesto. Por ejemplo, la señal,
el que realmente esté cortado o no, y son algunas de las cosas con las que tenemos que aprender a ir lidiando. Una de las posibilidades que tenemos también es, por ejemplo, el tema de poder hacer grabaciones y poder compartirlas una vez que ya nosotros nos sentimos tranquilos con, el producto que estamos, el producto final de nuestras intervenciones, y es una manera de hacerlo, digamos, en un ficticio en vivo. Hay que tener mucho cuidado con algunas cosas que comunican más, tanto la forma como el fondo comunica, y eso es un tema muy importante que me gustaría también enfatizar en el día de hoy. Y es importante el fondo de nuestro discurso, pero también la forma. Mucho cuidado con estos videos que se pusieron de moda, en que los políticos van manejando y van hablando. Y realmente es un poco molesto porque no se siente que se le está prestando la atención que amerita la persona que lo está viendo, o que incluso se puede catalogar hasta de un poco irresponsable de ir al volante y estar pendiente de la cámara o estar pendiente del teléfono. Entonces, son algunos detalles que tenemos que cuidar siempre. Cuando estoy haciendo un video, ¿dónde lo estoy grabando? ¿Qué está apareciendo atrás? ¿Qué hay detrás de mí cuando estoy con una cámara? Si lo estoy haciendo en el municipio, si lo estoy haciendo en un parque, ¿qué estoy comunicando con todo el contexto que está también a mi alrededor? Y yo creo que eso es una de las cosas que hay que tomar en cuenta, tanto en la parte virtual como en la parte presencial. Que es muy importante tomar en cuenta también en la parte virtual. Bueno, por ejemplo, la toma que hacemos. Vean ustedes que yo tengo en este momento una toma que llamamos de primer plano, pero no es aquella toma en la que solo aparece mi cabeza y que aparece como algo así, ¿verdad? Sino que es una toma que realmente me da un poco de aire. Ustedes me observan bien porque estoy en pantalla completa en algunos casos, pero sí es importante, digamos, tener ese dominio de los espacios. No tengo nada, no veo ninguna otra inquietud en el chat. No sé si les estaba allí recordando que quienes quieran compartirnos a viva voz sus inquietudes, sus preguntas o sus comentarios, nos hagan mencionar en el chat el nombre para poder ir ordenando la sesión de la palabra. Rosmar, ¿me escuchan? Sí. Adelante. Sí. Es que disculpe que no la anoté ahí. Esta compu mía está muy viejita y se le trabó el teclado. No lo pude escribir. Mi pregunta para Fanny era la siguiente. Sí. Por ejemplo, cuando uno va a dirigir un discurso o cuando uno va a dirigir, por ejemplo, un acto, qué sé yo, un informe de labores, pero usted va a servir como de conductor de la actividad. O sea, la figura en ese momento que va a tener más impacto no es la mía en ese caso, porque yo no voy a ser la que voy a tener el discurso o la que voy a ocupar captar la atención del público. Pero entonces, me gustaría que nos hablaras un poquito, Fanny, de qué diferencia existe, porque es dado que a nosotros nos pidan que tengamos conducción de esa clase de informes de labores o otro tipo de actividades. Actividades culturales, por ejemplo, que hay muchas en las municipalidades. Gracias. Sí, vean, yo les recomiendo que no hagan de maestro de ceremonias, que es el papel de esas personas que tienen que dirigir ese proceso. Yo les recomiendo que no hagan ese papel porque realmente, de alguna manera, la imagen de liderazgo, de alguna manera cae. Es importante que, por ejemplo, participen en estas cosas con un discurso, digamos, en una actividad cultural. Pueden participar dando unas palabras de bienvenida o pueden participar dando unas palabras de cierre. Pero el maestro de ceremonias realmente es un trabajo que cualquier persona puede hacer y que no necesariamente tiene que ser una lideresa política, representante, en este caso para esos procesos.
Ahora, si lo tienen que hacer, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Bueno, ¿cómo se hace hay todo un protocolo para ser maestro de ceremonias, ¿verdad? Y sobre todo cuando hay figuras políticas o cuando vienen otras figuras. Pero yo insisto que aquí el tema es qué me compete a mí dentro de estos espacios para realmente ser maestro de ceremonias o ser la figura política y ocupar la investidura que realmente yo represento, ¿verdad? Entonces, hay otros departamentos que se pueden encargar de los maestros de ceremonias y yo creo que podemos pasarles, Jos, si te parece, una guía de cómo debería ser el trabajo de un maestro de ceremonias o incluso podríamos tener una breve sesión, digamos, no tan extensa y obviamente pues sin ningún costo, ¿verdad? Pero para que estuviéramos abordando cuáles son los lineamientos de un maestro de ceremonias, porque en realidad no son pocas las recomendaciones, ¿verdad? Son bastantes recomendaciones que hay que hacer, por ejemplo, el orden de las intervenciones, cuál es el protocolo institucional, cuáles son las declaraciones, quién habla primero, quién habla de último, cuáles son los espacios de interlocución que el maestro de ceremonias puede hacer. Normalmente en los municipios más grandes, normalmente lo hace el Departamento de Comunicación. Yo sé que no todos los municipios tienen Departamento de Comunicación, pero eso se le puede asignar a cualquier funcionario que realmente tenga habilidades y que no tenga pánico escénico, dándole un buen guión y simplemente para que esté ahí. Yo les recomiendo que como lideresas políticas, ustedes mismas se posicionen en ese lugar, ¿verdad? Son lideresas, pueden dar un discurso de apertura, pueden dar unas palabras de bienvenida, pueden dar unas palabras de cierre, pero lo que es, digamos, el aspecto del maestro de ceremonias es simplemente, realmente es muy accesorio y lo puede realizar cualquier otra persona del gobierno local. Le damos el uso de la palabra a doña Yamilet de Pocosí y de seguido entonces nos está solicitando doña Melina. Quiero, luego de que hagan estas dos intervenciones, quiero que me anotes a mí con una inquietud y es con respecto al aporte que nos puedas compartir en el momento en que nuestras asociadas o mujeres políticas municipalistas tienen que tienen que dar una presentación en el Consejo Municipal, la presentación de una moción, verbalizarla y en todo caso algunas recomendaciones sobre eso muy puntualmente. Si las intervenciones deben ser largas, ocupar todo el tiempo que se les ponga para hablar o leerlo o por el contrario no leerlo, todo eso. Pero después estoy en el orden luego de doña Yamilet y doña Melina. Adelante, doña Yamilet. Si nos Muchas gracias. Activar el micrófono. Buenas Ok. tardes. Muchas gracias. Y estoy muy complacida por estos espacios. Lamentablemente no tuve la oportunidad de aprovecharlos por circunstancias. Más que todo, disculparme porque sí me han anotado dos espacios y por ahí mandé un correíto, pedirle las disculpas, pero siento que para mi persona fue una gran lástima no haberlos terminado o concluido, pero en las dos que participé, tres con esta, me siento muy complacida, mis compañeras también, siento que se han apropiado del tema, las escucho hablar muy bien y yo las felicito. El comentario mío más que todo, y es como una anécdota, en esta época de que vivimos hacia atrás de la propaganda política, nosotros, bueno, de ahí lo hicimos así, no sé, quiero que me compartan comentarios. Nosotros cuando fuimos a los lugares, retomamos 3 puntos estratégicos para dar los discursos, y hablo con el discurso compartido. Ese discurso que te dicen, bueno, vamos a hablar todos un poquito para que nos conozcan,
Entonces, estuvimos en el acuerdo de no ser repetitivos, como que nos enfocamos en los temas que queríamos que esa población nos escuchara. Pero sí, cada uno, por ejemplo, 2, lo máximo 3 personas, ya era mucho, pero unas 2 personas o 3 para que intervinieran, porque íbamos todas las personas. Y como que cuando utilizamos esa estrategia nos sirvió muy bien. No sé si me escuchan. Y está bien, gracias. Y, por ejemplo, eh, cuando vimos errores en el camino, por ejemplo, cuando ya el tercer compañero decía, bueno, y yo como me quedé último para no cansarlos más, entonces, ¿cómo al final le llamamos y le dijimos, vea para acá, compañero, ¿cómo le va a decir usted? Usted quiere decir que ya todos están cansados. ¿Cómo puede ser que digamos eso? O sea, corregimos en el camino, pero son pequeñas cosas que nos hace a nosotros hacer una pausa. Ya de ahí ya lo dijo, ya que, ¿verdad? Dice uno, pero no podemos decir al final, es que como quedé de último y para no cansarlos, ¿verdad? Y buscamos también la idoneidad geográfica, así le di el término yo, o sea, porque íbamos de todos los distritos, entonces algunos sí conocían las poblaciones, algunos sí, entonces se intervenía de esa forma y no fue muy bien. Solamente esa anécdota para no cansarlos más, que eso fue una frase, como estaba hablando ahora Stephanie, las frases que marcan para positivo o para negativo. Entonces, es que sí, nosotros estuvimos ahí con eso y uno comete muchos errores en el camino y más uno iniciando, ¿no? Eso es muy amplio y muy bonito, pero sí, considero que esas son las cosillas que le pasan a uno en el camino. Y para terminar, porque muchos quieren participar por el factor de tiempo, por ahí dijeron que si quería hacer un video yo, una tareita, no importa, no me van a dar certificado, pero me sentiría muy, muy bien si lo puedo hacer y que me mandan las recomendaciones. No tengo el número de teléfono, pero yo no sé si Josmar o Fanny, ahí después me lo mandan por correo electrónico. Muchas gracias. Aquí lo voy a poner ya. Gracias. Doña Melina. Vea, a propósito, solamente para referirme a esto, a propósito de lo que dijo la compañera de los errores del camino, nada más decirles que un error es un error cuando no aprendemos la lección, de lo contrario son lecciones aprendidas. Así que si lo repetimos es un error, pero si aprendemos de lo que sucedió es una lección aprendida. Así que yo realmente creo en el proceso de aprendizaje. Doña Melina, le escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. ¿Aló? Sí. No sé si me escuchan. Sí, sí la escuchamos. Bueno, primero que todo, muy buenas noches a todas, a doña Yamilet Hidalgo, que es la vicealcaldesa de aquí, del cantón donde también pertenezco yo, Pocosí. Como experiencia y como mujeres que a veces competimos en un mundo de hombres, tenemos siempre que informarnos de la actividad o de la comunidad o del lugar donde vayamos a estar. Es muy importante saber su historia, ya sea de alguna comunidad o de alguna actividad, porque lo recalco en un ejemplo mío con Cancillería. Nos pasó que fuimos a la Embajada de China en una actividad y un compañero, sin querer, hizo un desaire a la embajada, a la embajada china, y eso fue grotesco en el trabajo que yo tenía antes. Entonces, siempre y en el caso mío me toca visitar comunidades para ver los proyectos que tengan y que se tengan que presentar a los síndicos para así que ellos sean presentados a los regidores. Es el acercamiento que hay y tenemos que saber del tema que vamos a hablar y que vamos a llegar a darles información siempre, siempre de la mano hoy en día con todos los protocolos correspondientes. Pero por favor, que no nos pase a veces que llegamos a alguna comunidad y no sabemos el problema que tiene, o llegamos a una actividad y ni siquiera sabemos de lo que es, aunque sea una actividad que nos haya convocado a último momento, estar informadas para que no nos pase esos pequeños deslices y después ser
críticas hoy en día de un mundo tecnológico lo suficientemente amplio donde así como nos pueden dar un 100%, nos pueden hundir por completo en un ambiente político. ¿Sería eso? Sí, la preparación y el conocimiento del contexto que hablábamos, ¿verdad? Es fundamental en cualquier discurso político, en cualquier aparición política y sobre todo porque está en juego nuestra imagen, nuestra credibilidad y nuestra legitimidad como lideresas, ¿verdad? Muy bien, ya para cerrar, nos disculpan por la extensión en el tiempo de lo previsto, pero creo que ha sido necesario y súper útil. Fanny, brevemente, si me puedes dar unos breves tips de lo que te comenté y luego le cedo la despedida a doña María de los Ángeles Rodríguez de la filial. Adelante, Fanny. Es importantísimo en esto, cuando yo voy a presentar una moción, cuando estoy si utilizo el tiempo completo o no, eso va a depender. Todos esos son elementos estratégicos que yo tengo que aprender a utilizar. Entonces, por ejemplo, va a depender en cómo, por ejemplo, esté conformado el consejo, quiénes estén a favor, quiénes estén en contra, quiénes tengan muchas habilidades de oratoria. Si hay una persona que tiene muchas habilidades de oratoria y está después de mí, pues no le voy a dar más tiempo para que él lo utilice y tal vez esté en contra de mi postura. Voy a utilizar todo el tiempo que yo tenga, pero me voy a preparar. No es para perder el tiempo, sino para dar más argumentos y argumentos más válidos, más sólidos. Entonces, el tiempo es un factor estratégico que va a depender de quién está antes de mí en la palabra, quién está después de mí en la palabra. Entonces, eso es importante que lo empecemos a manejar como un recurso más, el contexto, ¿verdad? Esto es parte del contexto, el tiempo, entonces, un recurso más de qué estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo y para qué lo estamos diciendo. Recordemos que eso es fundamental. En cuanto a si lo leo o no lo leo, en realidad hay maneras de leer un documento. Yo puedo preparar mi estructura, yo puedo leer mi documento y no hay ningún problema. Pero sí lo tengo que practicar para tener claro. No es que voy a estar leyendo de manera, no me voy a estar comunicando con el papel, sino que yo tengo que poder estar leyendo y observando a mis compañeros. Es una guía. No hay ningún problema en que ustedes lean. Lo importante es la seguridad que ustedes transmiten y la preparación que ustedes muestren. Entonces, hay personas que se lo pueden aprender de memoria, porque tienen muy clara la estructura y tienen muy clara su intervención, y porque han trabajado muchísimo tiempo en ese proyecto, entonces lo pueden hacer. Hay otras personas que no, que se pueden enredar o que incluso les puede traicionar el nerviosismo. No hay ningún problema en que ustedes tengan papelitos, pero entonces cuando ustedes vayan a leer, por ejemplo, si ustedes van a hacer una pregunta para captar la atención y yo tengo los documentos acá, ¿cuál es la importancia? Vean que yo tengo aquí lo que yo voy a decir, pero ¿cuál es la importancia de incidir en las políticas públicas? Entonces, yo tengo aquí el documento, yo ya me lo he estudiado, pero no estoy comunicándome con el papel, yo me estoy comunicando con mi audiencia. Entonces, es un recurso muy válido cuando ustedes están iniciando el proceso político. Los papelitos no demuestran que ustedes no tienen conocimiento del tema, al contrario, pueden demostrar que ustedes están muy preparados, depende cómo ustedes usen esos papelitos. Y muy importante es el discurso que ustedes hagan ya a la hora de entonarlo y a la hora de exclamarlo, a la hora de decirlo, porque entonces los documentos están aquí, el texto está acá, pero la manera en que ustedes lo transmitan es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, no es algo que podamos decir es un error o no es un error o es un mal orador porque tiene papeles. No, lo importante es que cuando ustedes tienen una guía, no puedan seguir interactuando con las personas y no estén ceñidos leyendo, a menos que sea una declaración, porque yo puedo tener los documentos y decir a continuación, y esta declaración que dijo, tal, y leerla textualmente, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero sí, eso son recursos útiles, son recursos importantes y son recursos que no tenemos que satanizar. Lo importante es cómo nosotros transmitimos, y recuerden, el lenguaje verbal es solamente una parte de todo el lenguaje que nosotros estamos comunicando, de la entonación y del lenguaje no verbal. Entonces, concentrémonos también en fortalecer esas dos áreas
para que las palabras o los recursos adicionales nos sirvan de apoyo. No puedo dejar pasar un último comentario que nos hacen en el chat. ¿Cómo reaccionar si de repente un malintencionado compañero te pregunta por una ley en específico? Obviamente, si están iniciando, no se la saben todas, ¿verdad? ¿Qué manera, qué pudieras recomendarnos para una salida de esas situaciones embarazosas que a veces no tenemos en lo previsto? Vean, en el tema de las preguntas complicadas y particularmente si hay alguna, digamos, pregunta malintencionada de alguna ley específica, es muy importante que en eso seamos muy sinceras y no importa en qué uno diga. Vean, en este momento no tengo esa ley a mano y no podría dar la declaración que corresponde con la seriedad que este consejo lo amerita. Pero le aseguro que para la próxima sesión yo voy a estar preparada y le puedo emitir un criterio. Con esa contundencia y con esa seriedad, el que va a quedar mal es el compañero. Es más, y si quiere que la discutamos, yo lo invito a que usted me explique la ley, qué es lo que dice la interpretación de esa ley, para yo poder darle mi punto de vista sobre ese tema. Con una contundencia, con una seguridad como esta, ustedes no van a quedar nunca mal. Hay preguntas, hay otro tipo de preguntas que también tenemos que estar preparadas. Por ejemplo, cuando nos preguntan cifras, cuando no solamente alguien del consejo, sino nos puede preguntar algún periodista alguna cifra en particular. Y ahí es muy importante que si nosotros no dominamos ese dato, decirles, con mucho gusto le voy a buscar esa cifra, voy a buscar ese dato puntual, porque en este momento realmente tengo mucha información que estoy analizando, que estoy trabajando y no tengo el dato preciso que usted requiere, pero yo se lo voy a conseguir. Y fundamental, buscar ese dato inmediatamente y enviarlo a la prensa o a la persona que se lo ha solicitado, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema, no nos preocupemos porque tenemos que saberlo todo. Como lideresas no lo tenemos que saber todo. Como lideresas tenemos que saber gestionar la información y dar respuestas lo más rápido y eficientemente posible. Pero eso no quiere decir que seamos robots o que tengamos una inteligencia artificial y que podamos sacar del sombrero o automáticamente todas las respuestas y que sean infalibles. No, humanicémonos nosotros también y enseñémoslos a nuestros ciudadanos a que nosotros también estamos haciendo un proceso serio y precisamente porque esto es tan serio, necesito tiempo para estudiar esto. Yo no voy a tomar decisiones precipitadas porque en este momento usted quiera ejercer presión en el consejo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son situaciones, son respuestas que nosotros podemos ir preparando para momentos complejos como ese. Fantástico, de verdad que muchísimas gracias. Espero que esta, como habías indicado al inicio, sea la primera de muchos encuentros con nuestras compañeras de RECOM. Te dejo para que des tu saludo de despedida, las últimas palabras antes de cederle el micrófono a doña María de Los Ángeles Rodríguez. Bueno, para mí ha sido realmente un honor. Estoy muy contenta de haberles acompañado en este proceso, en estas 3 sesiones que hemos tenido. Ha sido mucha información, lo reconozco y por dicha quedan las grabaciones para que ustedes puedan repasar este contenido y quedo a las órdenes de ustedes, por supuesto. Para mí es ponerme a la disposición de ustedes, me hace sentir sumamente orgullosa y me hace sentir que el conocimiento que tengo se puede llevar a la práctica y puede tener una incidencia muy fuerte en la gestión de todas ustedes, a quienes les deseo mucho éxito, por supuesto, porque el éxito de todas las mujeres es el éxito de todas. Y solamente así vamos a tener sociedades más exitosas, más prósperas y realmente mucho más sostenibles, con la participación más equitativa de hombres y mujeres que puedan entender que necesitamos un proceso colaborativo político para salir adelante. Aquí quedan mis redes sociales, queda mi número de teléfono y por favor siéntanse en completa confianza si tienen alguna situación difícil política, que necesitan algún tipo de asesoría, siéntanse en total confianza de comunicarse conmigo. Igual si quieren fortalecer aún más sus habilidades de comunicación, podríamos conversar sobre posibilidades de asesoría individual con mucho gusto. Así que muchísimas gracias por el espacio y espero
que en el futuro nos sigamos encontrando. Seguro, gracias. Doña Marielos, si está por allí. Hola, sí, por aquí estoy. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a doña Fanny, porque realmente han sido sumamente importantes todas estas intervenciones que hemos tenido con ella. De parte de la Junta Directiva, les damos nuestro mayor agradecimiento por haber aceptado esta invitación y les decimos que vamos a tener otras presentaciones de esta forma virtual por la coyuntura actual que estamos viviendo y esperamos que nos sigan acompañando. También les queremos pedir que por favor inviten a las otras compañeras, a las nuevas autoridades para que se unan a la RECON y que también ellas puedan disfrutar, tanto como lo hemos hecho nosotros, de esas actividades como esta y como las que vienen. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, doña Marielos. En verdad que un aplauso para ustedes desde la virtualidad. Muchísimas gracias. Les estaremos haciendo llegar esta presentación a sus correos electrónicos. En el Facebook están siendo publicados los videos. Por favor, compártanlo. Háganle saber a las compañeras que están iniciándose en esto de la política. Díganles que en RECOM tienen manos y brazos y hombros y corazón que les quieren apoyar y respaldar en lo que necesiten. Entonces, importantísimo que se afilien para poderles brindar los beneficios que como misión nos debemos y nos comprometemos a cumplir. Mil gracias, espero sus respuestas a la evaluación que le vamos a estar enviando a su correo electrónico junto con la presentación y que tengan muy feliz tarde-noche. Gracias y nos vemos en la próxima sesión. Gracias, Fanny. Gracias a todas. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.